9 meses después, la expedición se puso en camino viajando hacia el Polo Sur en trineos tirados por perros. Scott, que usaba caballos en vez de perros, le siguió 3 semanas después. Estaba decidido a superar a Amundsen porque creía que le había copiado la idea y quería colocar la bandera británica en el Polo Sur. Pero era una carrera que solo podía tener un ganador. Roald Amundsen y su equipo llegaron al Polo Sur la tarde del 14 de diciembre de 1911, adelantándose a su gran rival, Scott, en más de un mes. Dejó a Scott una educada carta de conmiseración y regresó al campamento base. Mientras, Scott y sus compañeros llevaban varios días sufriendo por el pésimo tiempo. Finalmente llegaron al Polo Sur el 17 de enero de 1912, donde con gran disgusto vieron ondeando la bandera noruega. 8 días después, el 25 de enero, el equipo de Amundsen llegó al campamento base sano y salvo. Scott intentó animar a sus desmoralizados hombres, pero a finales de marzo habían fallecido todos, agotados por el intenso frío, las enfermedades y la falta de comida. Sin embargo, Amundsen regresó a casa como un héroe y fue alabado tanto en Europa como en Estados Unidos, donde fue condecorado con la prestigiosa medalla de oro de la National Geographic Society. Luego, a finales del verano de 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Amundsen se quedó en Noruega, donde invirtió en una empresa naviera, ganando suficiente dinero para diseñar y desarrollar su propio barco, el Maud. En junio de 1918, 5 meses antes del final de la guerra, el Maud zarpó de Noruega hacia el Ártico. Era el barco de exploración polar mejor equipado de todos los tiempos. Pero eso no impidió que quedara atrapado en el hielo durante 2 inviernos y que necesitara importantes reparaciones. En ese momento, Amundsen estaba empezando a perder el interés por explorar las regiones polares por mar. Pensaba que podía conseguir mucho más desde el aire. Su deseo era ser el primer hombre que sobrevolara el Polo Norte. Amundsen era un experimentado piloto y había adquirido un avión unos años antes. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, lo donó al gobierno noruego, que lo aceptó agradecido. Pero ahora Amundsen tenía graves problemas económicos. Sus negocios estaban empezando a ir mal. Su propio hermano le perseguía para cobrarle una deuda de $25.000 y el interés del público por sus hazañas estaba disminuyendo. Entonces, el otoño de 1924, sentado con aire taciturno en su habitación del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, Amundsen recibió una llamada telefónica desde el vestíbulo que le cambiaría la vida. 5 minutos después, Amundsen, algo desconcertado, estrechaba la mano de Lincoln Ellsworth, un ilustre hombre de negocios estadounidense sumamente rico. Ellsworth le dijo que financiaría un intento de sobrevolar el Polo Norte siempre que fuera posible. Amundsen aceptó enseguida y Ellsworth le entregó $85.000 para la compra de 2 hidroaviones Dornier. Los aparatos fueron entregados en West Spitsbergen, cerca del Círculo Ártico, en la primavera de 1925. El 21 de mayo, Amundsen, Ellsworth y 4 compañeros despegaron hacia el Polo Norte. Fue un desastre. A las 8 horas de vuelo, uno de los aviones empezó a perder combustible y al otro se le averió el motor, obligándoles a aterrizar en el hielo. Solo podían reparar uno de los aviones para seguir el vuelo, y los hombres tuvieron que pasar más de 3 semanas limpiando y preparando una pista para poder despegar. El 15 de junio despegó el avión que quedaba. Aunque ahora iba sobrecargado con 6 hombres, el piloto consiguió volver a West Spitsbergen, donde aterrizó con combustible para solo media hora de vuelo.
Amundsen no solo se sintió humillado, sino que también vio que los aviones no eran apropiados para las exploraciones polares. Lo que necesitaba era un dirigible. Convenció a Ellsworth para que comprara al gobierno italiano un dirigible que tenía 2 años, el Norge, que había sido diseñado y construido por Umberto Nobile, un coronel de las Fuerzas Aéreas Italianas. El 11 de mayo de 1926, con Amundsen y Ellsworth a bordo, Nobile pilotó el dirigible desde Kings Bay, en West Spitsbergen, hacia el Polo Norte, un vuelo de 1.700 kilómetros que duró 16 horas. Tres días después, el dirigible aterrizó en Teller, un pequeño asentamiento esquimal de Alaska. Era un gran logro, solamente ensombrecido por el resentimiento de Amundsen hacia Nobile, ya que pensaba que estaba adquiriendo demasiado protagonismo. En su libro Mi vida como explorador, publicado en 1927, Amundsen atacaba violentamente al italiano, a quien desdeñosamente describía como el capitán de un barco noruego, propiedad de un estadounidense y mía, que intenta usurpar la gloria que no le pertenece. Humillado y enfadado por la actitud de Amundsen, Nobile decidió emprender un vuelo sobre el Polo Norte con tripulación exclusivamente italiana. La primavera de 1928, Amundsen, con 55 años, se había jubilado y solo se interesó de paso cuando oyó hablar de los planes de Nobile. Pero el proyecto les volvería a unir de una forma que ninguno de ellos podía imaginar. Al amanecer del 23 de mayo de 1928, el